Bueno, vamos a empezar nuestra clase número 6. En esta clase, que vamos a iniciar ahora, vamos a plantear un poco trabajar un texto fundamental, que es Neuropsicosis y Defensa de Freud, de 1894. Esto va a estar articulado con nuevas puntualizaciones, la negación, y después algunos otros textos que no están en el programa, pero fundamentalmente cómo se trabaja la negación desde Lacan y particularmente el comentario de Yannick Hippolyte que está en los escritos. Esta clase va a hacer referencia a dos unidades en el caso de la licenciatura. La unidad 2, porque vamos a hablar particularmente de la cuestión histórica, de cómo se construye la psicopatología, y la unidad 5 y 6, donde ubicaremos el mecanismo de defensa de la neurosis y la psicosis. En el caso de las tecnicaturas, vamos a adelantarnos también, y este texto y esta clase van a referir a la unidad 5 y 6, donde trabajaremos como una anticipación, después volveremos, no será un problema, el tema de la creación de los mecanismos de la neurosis y la psicosis. Igualmente es importante que la gente de la tecnicatura ubique todo este desarrollo que no está en el programa, pero sí este desarrollo histórico de cómo se construye la psicopatología. Ven claramente que seguimos estos lineamientos en la segunda clase. El desarrollo histórico de cómo se inscribe el psicoanálisis en el desarrollo de la historia de la psiquiatría, particularmente en lo que vamos a hablar hoy, y cómo se establecen, vamos a decir, conceptos y prácticas que son sincrónicas, es decir, se genera un mecanismo y se va estableciendo mecanismo para generar una técnica. ¿Sí? Bien, a ver, explico algo que es muy importante, que es un detalle. En el siglo XIX había una hipótesis de enfermedad mental distinta al siglo XX y era simétricamente opuesta. A ver, Freud era neurólogo y trabajaba con neurosis. ¿Por qué pasaba esto? Freud no era psiquiatra. Entonces, Freud, por ejemplo, doy este ejemplo de que Freud nunca trabajó con psicóticos. Es más, el único caso de psicosis que él trabaja es un texto de las memorias de Reber. ¿Por qué pasa esto? En el siglo XIX, la hipótesis de la enfermedad, vamos a decir, de la neurosis, era que era una enfermedad orgánica. Una enfermedad causada en los nervios. De ahí viene neurosis. O como decían clásicamente nuestros mayores, bueno, está enferma de los nervios, o está enfermo de los nervios. Eso era la neurosis. Creer que estaba una enfermedad del sistema nervioso. Y la psicosis, derivada del siglo XVIII, de Pinel, era pensada como una enfermedad mental, pero una enfermedad moral. ¿No? Una enfermedad, vamos a decir, de una crisis moral y de socialización de la persona, de no poder reconocer las reglas sociales. Por eso el delirio. El delirio es algo que está fuera de las reglas sociales. Entonces fíjense que la etiología del siglo XIX cambia opuestamente en el siglo XX. En el siglo XX las neurosis pasan a ser enfermedades psicológicas, ¿sí? Enfermedades de conducta, ya no se piensa en una causación orgánica, y la psicosis pasa a ser una enfermedad, si uno lee el DSM en sus distintas variantes, una enfermedad orgánica. ¿Sí? Y se trabaja químicamente sobre la psicosis, modificando vamos a decir, el cerebro como un órgano, ¿no? Con los antipsicóticos fundamentalmente. Hay grises en todo esto, obviamente, pero sí las hipótesis cambian. Es más, Lacan, que era un psiquiatra, va a hacer un gran desarrollo sobre la psicosis. Y eso va a ser un gran aporte al psicoanálisis. Por eso veremos que los mecanismos que describe Freud, que son, va a encontrar dos mecanismos él, la represión, la Verdrängung, y la denegación, la Verleugnung, Lacan le va a agregar otro mecanismo, que es la forclusión. Ya veremos. Bien, pero vayamos al texto de Freud. Freud va a abordar un área de la psicopatología de la época, que es la psiconeurosis. Fíjense que los dos términos están juntos. Neurosis y psicosis están juntas. Ubican un mismo lugar. Esto vamos a ver por qué ubican un mismo lugar. Y va a plantear una misma defensa para la neuropsicosis.
A ver, ustedes van a ver un cuadro ahora, que es un cuadro resumido de cómo era la psicopatología que Freud toma de su época, establecida un grosso modo, ¿no? A ver, ¿qué eran las neurosis? Las neurosis eran, y ven ahí dos tipos de neurosis, neurastenia y neurosis de angustia, era una enfermedad que estaba causada por un hecho actual, es decir, no era un retorno de un hecho reprimido ni del pasado, fíjense que todavía no tenemos esa hipótesis, y que tenía efectos solamente somáticos. ¿Sí? Y el efecto somático era una inadecuada descarga o una ineficiente descarga de la energía sexual. Ahí vamos a ver dos cuadros. Una es la neurosis de angustia, donde la descarga de la energía sexual no puede realizarse, entonces encuentra una vía secundaria que tiene efectos en el cuerpo, es decir, la vía secundaria sería la sudoración, la alteración del ritmo cardíaco, el vértigo, es decir, la inquietud, el miedo. En cambio, en la neurastenia es el impedimento de la descarga porque hay una descarga defectuosa, insuficiente. ¿Sí? ¿Ves que esto puramente es un problema orgánico? El término neuropsicosis, que ahí vamos a ver que está la histeria, las compulsiones obsesivas, la fobia y la psicosis alucinatoria, están todas agrupadas en el mismo cuadro. Ya veremos que esto tiene efectos en el texto, porque fue a pensar un mecanismo de defensa que causa estos cuadros de neuropsicosis y en el mismo punto que plantea un mecanismo de defensa puede ubicarlo para las tres primeras neurosis: histeria, compulsiones obsesivas, que después van a ser la neurosis obsesiva, y las fobias, pero no lo va a poder aplicar a este mecanismo a las psicosis alucinatorias, que son particularmente las paranoicas. Si va a ver que el mecanismo funciona para tres, pero no para una cuarta que estaba dentro de este grupo de enfermedades. Pero ¿por qué Krafft-Ebing, que es el que articula esta clasificación en el siglo XIX, que era un psiquiatra vienés contemporáneo a Freud, la ubica todo junto? ¿Por qué? Porque dice que son estas enfermedades que tienen dos propiedades. Una, que aparecen en un momento. Alguien estaba normal y a partir de un episodio aparece una alucinación o aparece una fobia o aparece una idea obsesiva o aparece vamos a decir, una afección en el cuerpo, como la histeria. Y también dice que no solamente irrumpen en un momento, sino también son afectadas tanto el cuerpo como las ideas mentales. ¿Sí? Ven que la clasificación, para reunirlas, es claramente lo que se ve, es fenomenológica. ¿Sí? No hay un criterio de, vamos a ver lo que llamaremos criterio estructural, de un mecanismo, sino es clasificar lo que se ve. Esta clasificación ubica que, como aparecen en un momento y afectan lo mental y lo orgánico, estarían agrupadas en un mismo criterio y en la misma hipótesis de causación. Después estarían la psicosis, para la época de Freud, que serían la esquizofrenia y el delirio hipocondríaco. Lo que ubicaríamos como enfermedades que aparecen desde siempre, vamos a decir, que solamente tienen un problema mental. ¿Sí? Acá, a ver, el delirio hipocondríaco y la esquizofrenia hoy podrían estar ubicadas, lo que ustedes han entendido en un momento, como lo que se ubica como demencias, autismo, espectro autista, ¿sí? Todas estas enfermedades que aparecen desde la infancia son psicosis grave y ¿sí? No tenían un punto de irrupción y aparecen como un desorden respecto de lo social. ¿Sí? No se adaptan, no entienden y en un punto ya deliran construyendo un mundo paralelo, como si un estado mental paralelo. Esta es la hipótesis del siglo XIX. A ver. Y plantearía que estas enfermedades, como todas, pero particularmente es esta, son producto de degeneraciones congénitas. Este es un punto muy importante para Freud, porque Freud va a establecer un primer criterio de separación respecto de la idea de degeneración.
Sí, la degeneración ubicaría que la enfermedad mental no tiene cura. Eso está dado desde el principio por una causación orgánica que aparece o desde el principio, como la psicosis, o hay un acontecimiento de la experiencia que dispara algo congénito. Freud va a plantear la idea de predisposición, y esto es un cambio fundamental, porque ya no habría algo incurable porque es congénito, sino que hay una construcción simbólica que se da a lo largo de la vida, que va a establecer como Edipo y la represión de esta etapa, el retorno de esta etapa, como la construcción de la enfermedad. Entonces habría una predisposición simbólica, ya no orgánica, para la construcción de la enfermedad.